hasta aquí nos ha traído por su gracia a mi casa. Bienvenido a Ríos de Vida. Hoy tendrás una nueva oportunidad para recibir más de los principios y fundamentos estipulados por Dios. Quédate con nosotros y recibe más del poder de Dios que transformará tu vida a través de su palabra. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios, Eclesiastés 10:16. Dice así: hay de ti tierra cuando tu rey o gobernante es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey o gobernante es hijo de noble y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Hace 20 años que el Señor nos trajo a esta ciudad y cada vez que hay elecciones siempre comparto este tema antes para decirle a los gobernantes que bien nos visitan hoy, gracias por venir, que cuáles son los principios que la iglesia cristiana encuentra en la Biblia para elegir un gobernante adecuado. Yo siempre empiezo estas enseñanzas con esta frase clásica mía que lleva más de 15 años. Nosotros no votamos por personas o por ideas, votamos por principios. Porque los principios son los que terminan gobernando las ideas, las ideologías. Entonces, más que un carisma, que una persona carismática, elocuente, buena oradora, ¿verdad? Nosotros buscamos más es carácter. Y las ideas pueden ser buenas, pero los principios terminan siempre gobernando sobre las ideas. Entonces, esos principios todos vienen de la palabra del Señor para nuestra vida. Y tenemos que ser muy cuidadosos al no dejarnos llevar por la emoción del momento, ¿verdad? Y yo quiero que si usted vaya a votar, primero lo haga con conciencia, lo haga de acuerdo a la palabra de Dios y no de una emoción momentánea de algo que le motivó, que fue una idea buena o conveniente, ¿no? Porque tampoco podemos votar por conveniencia. Tenemos por conveniencia propia, sino por conveniencia de país, de colectividad, ¿verdad? Como nación, como ciudad. Ahora quiero enseñarle que de los gobernantes depende si una ciudad es bendecida o no. No tengo todo el tiempo para hablarte en la Biblia de los profetas, y te pido que leas los profetas, especialmente Isaías, donde no hay ningún gobernante que haya hecho mal su trabajo, que Dios haya bendecido a la nación. Y hoy tenemos naciones alrededor del mundo que tienen sus gobernantes que no glorifican a Dios o que no tienen temor de Dios, por decirlo así, y sus naciones no son bendecidas. La Biblia nos dice: bienaventurado la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. La Biblia también dice en Proverbios que cuando el gobernante es injusto, el pueblo gime, pero cuando el gobernante es justo, el pueblo se alegra. Entonces, dependiente de un gobernante, quien quede, Dios así determinará la bendición sobre esa ciudad y sobre ese país. Y los cristianos hemos caído en el desdén, en el desprecio de no ejercer nuestro voto, nuestro derecho al voto, por la corrupción, por la politiquería, y como que nos desanimamos. Pero sí tenemos que votar, sea por uno, por otro, por una, por otro, en blanco. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo sobre todo con mucho cuidado, porque de eso depende la bendición sobre una ciudad, sobre una nación. En la Biblia todos los profetas que estuvieron en cautiverio porque el pueblo de Israel nunca les hizo caso y terminaron siendo esclavos de otros pueblos la mayoría de su tiempo. Eso sí, no con el reinado de David y de Salomón, que hoy vamos a hablar un poquitico de cómo el hombre más sabio gobernó, ¿verdad? Y cómo el hombre más poderoso gobernó y bajo qué principios estuvieron ellos gobernando su pueblo, que nunca estuvieron en esclavitud. Pero cuando los profetas estaban en cautiverio y les hablaban a los gobernantes que no entendían, siempre padecieron persecución, siempre padecieron miseria. Yo no he visto ningún gobernante que se haya metido con Dios y esté vivo. Ninguno. Que haya estado en contra de su palabra y esté vivito y coleando. Ninguno. Todo Dios lo juzga, tarde o temprano. Yo quiero que los políticos, los gobernantes, los que están corriendo para una alcaldía o gobernación, tienen que entender que la tierra es del Señor. Número uno,
la tierra del Señor y Dios le dio al hombre la facultad de gobernarla. Pero a Dios le vamos a tener que dar cuenta de todo. Y yo quiero que todo gobernante me escuche muy atentamente. O algún día le vas a tener que dar cuenta a Dios de tu administración, de todo. Y no podemos olvidarnos de eso. Ahora bien, hay 4 visiones que yo veo que son anticristianas. La primera de ellas es el materialismo. El materialismo dice que el Dios es el dinero. No estoy en contra en que Dios no quiere que tengas dinero porque Dios da las riquezas, pero tienes que tener en cuenta que Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y hoy existe un exuberado y aumentado deseo por tener. Y la gente mira el éxito por lo que tiene y no por lo que es. No sé si me hago entender. El materialismo es un Dios que hoy está acabando la sociedad y hoy votamos por alguien que nos conviene a nosotros financieramente y no está bien. Tiene que convenirle a todos. Tiene que convenirle al país. ¿Me estoy haciendo entender o no, verdad? La Biblia dice, ten cuidado con toda la clase de avaricia. Y hoy la gente tiene plata no para con Dios, sino para sí. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo mandan que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ojo con el materialismo, la gente ahora quiere más y más y más, son insaciables, hay un deseo de compra incompulsivo y el materialismo nos ha llevado a la deuda, el querer tener el carro, la joya, el reloj, el apartamento que no podemos pagar, lo tienen a la gente esclava de préstamos y de deudas, ¿verdad? Que es algo horrible. Pero la Biblia dice que Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente para toda buena obra, con acción de gracia. La Biblia dice que Jehová es tu pastor y nada te faltará. La Biblia dice que tu Dios proveerá todo lo que te falte conforme a tu riqueza en gloria de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no somos bien cuidadosos, estas visiones anticristianas, ¿verdad? No estoy hablando de ser rico para con Dios, sino ser rico para consigo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque el dinero no es un fin, es una herramienta para lograr algo. Nosotros siempre le pedimos a Dios que nos prospere para bendecirlo a Él y para bendecir a su pueblo. Esa es la razón por la cual Dios quiere que tengamos. Pero el materialista solo piensa en sí, en lo que le conviene, en tener poder, en querer más y más para sí, ¿verdad? Y la Biblia dice, primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros buscamos el reino, hacer su voluntad, y todas las demás cosas terminarán siendo añadidas. Nosotros no buscamos las cosas nos buscan a nosotros porque buscamos al Dios que nos las da. Alguien diga amén, ¿verdad? Denle un aplauso, Señor, pues. Entonces, eso compite y eso hace que muchos cristianos no se comprometan en Dios. ¿Por qué? Porque están trabajando. Trabajan el domingo, no tienen tiempo para servir a Dios. Es que no tengo tiempo para servir a Dios. Si tú no tienes tiempo para servir a Dios, tú estás fuera de la voluntad de Dios. Tú estás haciendo demasiadas cosas que no tienes que estar haciendo. El materialismo ha matado a los hijos. Ya los papás no ven a sus hijos en semana, no los ven en la semana. Parece que llegará el papá y parece que llegará el tío. Los hijos no los ven. El materialismo nos ha robado a los papás, ha vuelto a la mamá una empresaria que se ha olvidado de los hijos. Y no estoy en contra de que la mujer trabaje, no me malentienda, no se vuelva feminista conmigo. Pero el problema es que ha matado la sociedad, ha hecho que la gente no sirva a Dios y sirva cada vez más al pecado, al mundo, ¿verdad? A la carne, a la corrupción. Aumenta esto la corrupción porque quieren tener más. La segunda visión anticristiana es el hedonismo. El hedonismo es una expresión griega que es muy popular de todas. El hedonismo es la gente que hace lo que se sienta bien, lo que le parece bien. Si se siente bien, es bueno. Sin el materialismo, el dinero, la posición, el título, el poder es su Dios. El hedonista dice, el placer es mi Dios, lo que me agrada. Ese no prefiere venir un domingo a la iglesia porque prefiere la playita.
¿verdad? No prefiere estar en la iglesia porque para él el trago y lo sienta bien, o las parrandas los hacen sentir bien, o el sexo lo hace sentir bien. Entonces él no quiere que nada le condene, él quiere vivir para sí. Y vivimos en un mundo hedonista, no se involucran con nadie. La Biblia dice que amarán los deleites más que a Dios. Dice la Biblia en Timoteo, ¿verdad? Lo que les sienta bien, el confort, la comodidad, la comida, tienen su casa llena de videojuegos y no es más tan mal tener esas cosas, no sé si me malentienda. El problema es que vivimos para ellos y eso es lo que está mal. Es una cosa lo que me conviene a mí. Si yo me siento feliz, yo lo voy a hacer. Pastor, ¿cómo? Si yo siento acostarme con mi novia, si yo siento acostarme con prostitutas, si yo siento fumar marihuana, eso es natural. Además la marihuana es natural. Yo también digo, lo mismo la pringamosa, échate debajo de los sobacos, es igual de natural. Pero el hedonista vive para sí, vive para sí. Pastor, pero ¿qué tiene de malo un trago? Eso es natural, eso es el fruto de la caña, del néctar. Pues es natural, tómate un vasito de arsénico, es natural. Lo que te quiero decir es que no porque sea natural, deba yo hacerlo. Eso es lo que nos diferencia a los animales. Y el hedonista vive así, él quiere vivir para él. Dios no te puso en la tierra para cumplir tu meta, sino para que cumpla su voluntad. Eso es lo que tienes que tener. La Biblia dice en Mateo 10:39, si te aferras a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, dice Jesús, la salvarás. En Juan 12:25 en la NTV dice, los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad porque me la dieron a mí. ¿Qué es la felicidad? Te la voy a resumir en una sola frase, espero que la noten. La felicidad es el resultado de vivir para el propósito de Dios. La felicidad es el resultado de vivir para el propósito de Dios. Eso es la felicidad, ¿verdad? La felicidad es el beneficio de hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada. Amén. El individualismo, la tercera visión anticristiana, es soy yo, el Twitter, Instagram, míreme, ¿verdad? Y la publicidad, toda se basa en el individualismo. Lo hacemos por ti. Calma tu sed. Y nosotros tenemos un apego a que soy yo. No, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo por la fe en el Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mis pecados. Nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo, para agradarle. ¿Y saben qué? Es lo mejor que yo puedo haber encontrado en mi vida, Jesús, en mi corazón. Cuando tú subes al Everest, miren individualismo donde he llegado. Y cuando tú vas al Everest, que yo he escuchado esos comentarios, los alpinistas, estos escaladores, en su recorrido hasta el Everest, ven muchos cadáveres de gente que han intentado, pero no pudieron y murieron. Lo más curioso es que nadie de esos que sube al Everest y pone la bandera o se toma la foto en el monte más alto, 8.880 metros sobre el nivel del mar, nadie rescata esos cadáveres y se los vende a su familia. Nadie. Ven los cadáveres, los huesos ahí congelados y siguen en su ascenso. Ese es individualista. No le importa el dolor de los demás, su meta. Tengo metas más importantes. No puedo rescatar a nadie. Y esa es la manera como el mundo, no solo nuestra sociedad colombiana, sino el mundo vive. Proverbios 18:1 dice, el egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se revela. El egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio, ¿sé qué? Filipenses 2 dice, 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también de los intereses de los demás, ¿verdad? Y la cuarta visión anticristiana, la más popular, en la que el mundo se está volcando hoy, es en el socialismo o en el colectivismo. Es un peligro para nuestra nación. El socialismo, el colectivismo, una visión mundial anticristiana que dice que el gobierno es Dios y que debe gobernar y decidir todo. Y en algunos países vecinos el gobierno se volvió una religión y los gobernantes se volvieron en ídolos a quien se les hacen oraciones. Y ese socialismo, colectivismo, es lo peor que le puede pasar a una nación.
El gobierno tienes que tener en cuenta es la voluntad, o la democracia es la voluntad permisiva de Dios. Dios estableció el gobierno para que nosotros podamos elegir. ¿Por qué? Porque Israel se empecinó en que quería tener reyes, y no al rey de reyes, sino reyes como las naciones vecinas. Y por eso Dios le dio esa voluntad permisiva, ¿verdad? No es malo en sí. Dios no es anárquico, Dios quiere que se haga todo decentemente y con orden. Pero la política ahora, o el socialismo, ¿verdad? Mire, yo digo esto, la gente que no conoce a Dios hace del gobierno su Dios. Anote esto y por favor no lo olvide. La gente que no conoce a Dios hace del gobierno su Dios, su proveedor, quien le da la salud, quien le da la vida, quien le da el sueldo mínimo, quien le da todas estas cosas, ¿verdad? Porque como ellos no tienen una autoridad mayor, como nosotros que somos cristianos y creemos en Dios, que nos suple todas las necesidades. ¿Cuántos saben que nuestro Dios nos suple todas nuestras necesidades? Entonces, ellos hacen que el gobierno les supla las necesidades. Usted nunca me va a ver con una pancarta diciendo que nos suban o haciendo huelga. No, jamás. ¿Por qué? Porque nosotros en la Biblia se nos dice que en el trabajo tenemos que trabajar para Dios, no para un jefe. Que el Dios es que nos bendice y nos multiplica. Que Él nos da la fuerza para trabajar. Y si hay un trabajo injusto, pues Dios se encargará de hacerte justicia a ti, porque hay un Dios en los cielos. Como Jacob con Labán, 14 años entrampado por Labán, pero Dios miraba cómo Labán entrampaba a su súbdito. Y Dios se encargó y le dio la vuelta a la torta. Amén. Entonces, anote esto, esta es mi frase del día. La política es la religión de los que no conocen a Dios. La política es la religión de los que no conocen a Dios. Yo les pido a los políticos que no se endiosen en sus cargos. Porque uno más grande te colocó allí que tú. Y ese que te puso también te puede quitar. Y esta ciudad está orada. Aquí Dios quita y pone gobernantes. Oh, créeme. Y no te metas con el avivamiento. Te va a ir mal. Sé sabio. Siempre está del lado de Dios. Yo no he visto ningún gobernante que se haya metido con Dios y le haya ido bien. Pero te doy una muestra. Nabucodonosor terminó como un mulo por negar a Dios y a sus principios. Lee la Biblia en Daniel. Ahí está toda la historia, ¿verdad? Ahí están todos los reinos. El medo-persa, el imperio romano, el griego, ¿verdad? El babilónico. Todos están ahí. Y todos sucumbieron ante Dios. Amén. Ante su moral, ante su palabra. Amén. Ahora, ningún político es un salvador. Ya tenemos uno que descendió del cielo hace 2000 años y murió en la cruz. Y ese no vino a ser servido, vino a servir. Jesús le lavó los pies siendo el Rey de Reyes a todos los discípulos. Pero nadie le lavó los pies a Jesús. La única persona que se fue al cielo y murió en la cruz sin que le lavaran los pies fue Jesús. Porque no vino a ser servido, sino a servir. Y ese es nuestro Salvador. Ahora, un fanático de la política es casi tan peor como un fanático cristiano. Y yo quiero hacer un paréntesis. A mí me da no sé si risa, ironía, cólera un poquitito, ver a muchos cristianos haciéndole campaña a sus políticos. Qué bien, pues bueno. Pero nunca le hacen campaña a Jesús. Ojalá te pusieras la camiseta de Jesús todos los días. Ojalá estuviera en todos los barrios predicando a Jesús todos los días. Ojalá lo anunciaras todos los días de Jesús. Señor, ese es nuestro gobierno. Ese es nuestro gobernante. Por favor, deje el fanatismo político que no nos conviene a nadie. Divide la iglesia, divide la ciudad, la polariza. Mire, y no se ataquen unos a otros. Eso muestra la falta de carácter y madurez que usted tiene. Inventándose chismos aquí, que este uno, que este lo otro, que este no sé qué cosa. Mire, Gandhi decía, para que tu luz brille, nunca tienes que apagar la del otro. No tienes que apagar la del otro. Brilla con luz propia. Habla lo que Dios ha hecho contigo.
¿Están aquí? La Biblia dice en Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Esto no es que te da derecho a no votar, vivimos en la tierra. Donde vive el Señor Jesucristo, solo hago la aclaración. Donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese. Hay cuatro cosas por las cuales, o tres cosas por las cuales Dios creó el gobierno. Número uno, proteger la libertad. Proteger la libertad. Y esa libertad se nos está acabando en Colombia. A mí me dicen que yo no puedo hablar de política como si fuera cura o militar. ¿Dónde está en la Biblia y en la Constitución que un pastor no puede hablar de política? Claro que sí. Claro que puede hablar de principios. Claro que sí. No se crea. Primero, la libertad. Pero hay gente que ama la verdad, pero está callada. Y Dios no nos mandó, Dios nos dio la verdad para callarnos. Hay que predicar la verdad. La verdad incomoda, pero termina liberando a las personas. Lo segundo es garantizar justicia. Justicia. Y hoy esta palabra no existe en nuestro país. La Biblia dice, el efecto de la justicia es ¿qué? Es paz. Ese es el efecto de la justicia. ¿Será qué? La paz. Mira lo que dice Proverbios 14:34 en la Reina Valera. La justicia engrandece a la nación. La justicia engrandece a la nación. Y hoy tenemos que proteger el gobierno, proteger la justicia, garantizar la justicia. Y tercero, preservar la paz. Las tres cosas que hace un gobierno. Ahora, estas visiones materialistas, hedonistas, individualismo y socialismo han dañado la sociedad en cuatro cosas. Primero, el derrumbamiento de la cultura. El derrumbamiento de nuestra cultura, nuestros valores. Ya hoy nuestros niños no danzan las canciones de ronda que hacíamos nosotros infantiles. Ahora todo se prostituyó. Hoy tenemos una sociedad corrupta, inmoral, sin valores. ¿Por qué? Porque estas cuatro visiones siempre las impulsan los medios masivos de comunicación. Siempre. Hoy la prostitución se legalizó y ojalá se levante alguien que vele por la niñez. Ojalá se levante alguien que abogue por ellos. Ojalá elimine la prostitución que está carcomiendo nuestra sociedad. Dos, la crisis escolar. Hoy tenemos problemas en los colegios, se asesinan en los colegios, se matan en los colegios, es horrible. Controversia en las cortes, la tercera cosa que sucede, controversia en las cortes, corrupción, caos en el gobierno, conflictos en la vida personal. Amén. Y eso es lo que sucede. Ahora, hay tres cosas por las cuales nosotros los cristianos votamos, que quiero que usted lo entienda. Estas son verdades que hace 1000 años estuvieron presentes y que siempre permanecerán. ¿Por qué? Porque la verdad cambia, la verdad moderna cambia, pero la verdad de Dios nunca cambia. Si fue verdad hace 1000 años, será verdad por 1000 años después. Pero hoy hemos querido cambiar la verdad por algo que no lo es. Primero, los cristianos creemos en la santidad de la vida. Anota ahí, por favor, la santidad de la vida. La santidad de la vida nos dice que todo hijo tiene un propósito. Todo hijo no nacido tiene un propósito. Y yo les pido a ustedes que dejen de llamarle feto a un embrión. Es una vida. Así sea venga deformada o con síndrome de Down, merece nacer. Merece nacer. Tú no tienes el derecho para quitarle la vida. Porque ahora siempre en esta discusión me sacan, y si la violan, producto de una violación, generalmente el 99.99% de la gente que aborta no fue por violación. ¿Y qué hipócrita es el ser humano? Matamos a la criatura indefensa, pero dejamos vivo al violador. ¿Por qué no lo matamos? ¿Por qué no lo matamos? Somos hipócritas. Y el pobre niño que está en el vientre, nadie habla por él. Pero la Biblia dice en Proverbios 31 que yo debo levantar la voz por los que no tienen voz. Señores, no es un feto, es vida. Es vida, es un ser. Qué horrible es llamarle retrasado o mongólico a los niños. Ellos no son retrasados, los retrasados somos nosotros. Sor Teresa de Calcuta dijo lo siguiente: si el aborto no está mal, entonces nada está mal. Si el aborto no está mal, nada está mal. Y ella dijo, la amenaza más grande que sufre la paz hoy es el aborto, porque el aborto es hacerle la guerra al niño
al niño inocente que muere a manos de su propia mamá. Y nadie habla de eso, la santidad de la vida. Nadie sabe. Si viene deforme, pues que se vaya, ¿verdad? Pero hay un predicador que no tiene manos ni piernas. Y mira, predica el evangelio. ¿Tú crees que la mamá lo hubiera? Es el predicador más famoso que hay en el mundo. Entero. La gente lo oye. Hace surfing, nadan, tiene una vida normal, se casó, tiene hijos. ¿Qué hubiera pasado de Beethoven si lo abortan? La mamá tenía sífilis, por eso nació sordo. Pues hay niños de estos que están dándole música al mundo, que han dado su don. Pero la gente lo trata como feto. Hoy el feminismo dice, con mi cuerpo hago lo que quiera. Tienes razón. Pero la criatura que tienes adentro no es tu cuerpo. Y hoy los jueces juegan a ser dioses. Están legalizando lo inmoral, ¿sí? Haciendo leyes por encima de la moral de Dios. Legalizan lo que a Dios no le agrada que se legalicen. Y tenemos un problema, que la legalidad se ha vuelto superior a la moralidad. Solo porque sea legal no quiere decir que es moral. Una vez más, solo porque sea legal no quiere decir que sea moral. Hay cosas que son legales, pero son inmorales. La santidad de la vida. Que alguien aquí se levante y vaya por los principios de Dios, que hay que ir en contra de viento o marea. Pero te digo, Colombia es un país que el 99% cree que hay un Dios en los cielos y que reina sobre la tierra. Que te quede claro que de La Guajira hasta la Amazonas somos cristianos, creemos en Dios, creemos en la bendita Trinidad, creemos en Él, creemos en Dios. Que te quede claro eso, que aquí se cree en Dios. Muchos dicen que es que la Constitución lo abolió en el 91. Mentira. Aquí se tiene que levantar otro cartagenero que invoque el nombre de Dios en la Constitución, porque en el 86 la Constitución dice, en el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, decretamos lo que viene. Y muchos dicen que Colombia es el laico. Mentiras, las comunidades LGTBI nos han inventado que este es un país laico por la ley 91. Y en la 91 también se confiesa y se menciona a Dios en su encabezado. Este no es un país laico ni secular, es no confesional, que es diferente. Pues nos dejamos engañar por estas voces erróneas. La Biblia dice en Salmo 139, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravilloso y complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Hoy nos escandalizamos porque un león lo mató un dentista en África. Nos escandalizamos porque un animal, un caballo se muere en la calle, eso está mal. Pero nadie se escandaliza de las bolsas de feto de los niños llorando que en las clínicas nuestras lo echan en una basura todavía vivos. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Si la vida aquí no vale nada, afuera vale menos. Hay que comenzar a respetar la vida desde el nacimiento. Yo te voy a decir un favor. No digas que eres cristiano si piensas diferente. No lo digas porque no lo eres. Es que yo tengo otra concepción de usted no es cristiano, ni católico, ni nada. Usted no es cristiano. Porque esa es la palabra de Dios. Nos regimos por la palabra de Dios, no por la filosofía y ideología modernas. La segunda cosa es la santidad del sexo. Hoy el sexo se ha prostituido. Hoy tenemos niños adictos a la pornografía de 11, 10 años. El sexo, señores, es para el matrimonio. El sexo lo creó Dios para el goce de la pareja y la reproducción de ella y la unión de la pareja. El sexo fue diseñado por Dios, fue su idea, ¿verdad? Dios lo creó para nutrirnos emocionalmente, físicamente y espiritualmente con nuestras esposas.
El sexo en sí no es malo ni sucio. La perversión de ellos sí, porque el sexo es santo. La santidad del sexo. Hoy parece que se acuestan con todas, tienen queridas por todos lados. No es cierto. Nadie se acuesta o tiene sexo con una querida o con una prostituta. Nadie. Solo se puede tener sexo con su cónyuge. Lo demás es fornicación o adulterio. Ahora, ¿qué sexo seguro? ¿Desde cuándo el sexo es inseguro? Cuando lo haces con tu mujer, es lo más seguro que hay, lo más bello que hay. Inseguro es cuando lo haces con otra que no sea con ella. Y está el SIDA, la sífilis, la gonorrea, la cándida. Y que protégete con un condón. ¿Quién dijo que el condón protege el corazón cuando te lo desechan? Hoy ya no se creen virginidad. Hoy reparten condones en los colegios. ¿Cuándo vamos a repartir Biblias? ¿Cuándo vamos a repartir Biblias? Si ven que oigan los políticos que la gente cree en Dios, que la gente cree en la palabra, que la gente alaba a su Dios, que no tenemos miedo de proclamar la verdad de Dios. Rick Warren, un pastor de los Estados Unidos, obligó a Obama a que desarchivara un proyecto que la Organización Mundial de la Salud dijo acerca de la promiscuidad en las calles, en los colegios de los americanos. Lo obligó porque lo tenía engabado. Y yo lo publiqué en Twitter hace 4 años. Donde decía que la castidad sí funciona. La castidad sí funciona. La castidad es lo que hace que el ser humano se controle, que tengan una mejor sociedad. Y tuvo que poner un derecho de petición para que Obama pudiera sacarlo, porque no quería sacarlo. Quería repartir condones. La santidad del sexo dentro del matrimonio es una bendición. La Biblia dice en Hebreos 3:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La NTV dice, honren al matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No podemos vivir en una sociedad donde el sexo está a la orden del día. No, Señor. Y yo quiero que se levante el político aquí que no patrocinen más el narcoturismo ni el sexoturismo, sino el turismo familiar en esta ciudad. Turismo de familia. No más que violen a nuestros. ¿Cómo es posible? Y que nadie hace nada al respecto. Que se hay un menú de niñas y de niñas en Estados Unidos, en Europa, diciendo que la virginidad de una negrita linda de 11 años nuestra se venda por $1,000. Y no es posible que haga nada. Nosotros marchamos el Drive for Freedom. Lo hicimos en inglés para que el gringo entienda y los israelitas perversos que vengan de aquí entiendan y los italianos entiendan que aquí nuestras niñas se respetan. Que aquí nuestras niñas se respetan. Nuestras niñas se respetan. Pero nadie hace nada por ellos. Nadie hace nada por ellos. La tercera cosa es la santidad del matrimonio. ¡Qué horror! La santidad de la vida, la santidad del sexo, la santidad del matrimonio. Y la Biblia es bien clara sobre esto. La Biblia dice que un hombre y una mujer para toda la vida es el diseño original. Un hombre y una mujer. La Biblia creó al hombre y a la mujer. Dios creó al hombre, a la mujer. A Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Un hombre, una mujer, es la santidad del matrimonio. Muchos dirán, Pastor Miguel, pero es que en la Biblia hay poligamia, hay violaciones, hay incesto. Sí, solo porque la Biblia lo registra, no quiere decir que la Biblia lo pruebe. La Biblia muestra también la debacle que vivieron nuestros antepasados, la destrucción de las familias también. Y tenemos que aprender lecciones, pero solo porque se registra ahí, no quiere decir que Dios lo aprueba, en ninguna manera. En ninguna manera.
En la Biblia dice el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y se tiene que ir a su mujer y los dos serán una sola carne. Y yo leí este artículo en el periódico que creo que va a aparecer en pantalla, que ahora los colegios públicos les obligaron a dar la cátedra gay. No puede ser posible que siendo 99 cristianos que creen en la familia, solo el 0,1% maneje la ideología que se le va a dar a nuestros hijos. Yo no sé tú, pero yo me opongo a eso. Yo me opongo a eso. Jesús dijo, y la Biblia dice, es un hombre o una mujer. Yo no puedo votar por nadie, ni por ningún partido que crea lo opuesto a eso. Y si usted cree diferente porque es moderno y actualizado y progresista, no diga que es cristiano, porque no lo es. No lo diga. Estos son los 3 principios fundamentales de la familia cristiana. Y esos 3 hay que defenderlos. Si no, se derrumba nuestra sociedad como se está derrumbando hoy en día. ¿A quién vamos a elegir? A quien defienda a Dios. Dice lo siguiente, Isaías, verso 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos que hasta fueron grandes, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño y el asno al establo de su amo. Israel, mi propio pueblo, no reconoce ni tiene entendimiento. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, descendencia de malhechores, hijos pervertidos. Se han alejado del Señor, se han apartado del Dios Santo. Israel lo ha abandonado. Ustedes se empeñan en ser rebeldes y en su cuerpo ya no hay dónde castigarlos. Tienen herida toda la cabeza, han perdido sus fuerzas por completo. De la punta del pie a la cabeza no hay quien nada sano en ustedes. Todo es herida, golpes, llegarán llagas abiertas. Nadie se le ha curado ni vendado, ni se le ha calmado los dolores con aceite. Jefes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor, jefes. Pueblo de Gomorra, oye atentamente lo que nuestro Dios te va a enseñar. El Señor dice, ¿para qué me traes tanto sacrificio? Yo estoy harto de sus holocaustos y carneros de grasa. En fin, ustedes vienen a presentarse a mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios, mis mandamientos, estatutos? No me traigan más ofrendas sin valor, no soporto ellos. Aborrezco sus fiestas, me estoy molesto y ya no los aguanto. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Pero si hiciste ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. ¿Cómo has llegado, ciudad fiel, a ser igual que a una prostituta? Antes toda tu gente actuaba con justicia, vivía rectamente, pero ahora no hay más que asesinos. Eras plata y te has convertido en basura. Eras buen vino, te has vuelto ahora agua. Versos 23 y 24. Tus gobernantes son rebeldes, amigos de bandidos. Todos se dejan comprar con dinero. Buscan que les hagan regalos. No hacen justicia al huérfano, ni les importa los derechos de la viuda. Qué tristeza. Mire, yo reconozco en algunos de ustedes, candidatos, un liderazgo nato. Y yo casi que les he rogado de rodillas que cuando tú eres un líder con valores, porque sé que muchos lo son, no tienes que buscar al mafioso. ¿Cuándo se levantará en la ciudad que creamos más en personas rectas que en ideología de partidos? ¿Cuándo? ¿Cuándo velarán lo que el profeta Isaías te está diciendo por el derecho de los niños huérfanos hoy y de las viudas? Y hoy les hacemos justicia a los poderosos, a los grandes. Y Dios deja que lo hagan por un tiempo. Pero con Dios nadie se burla. Porque aquí hay una iglesia que clama de día y de noche por justicia. Y hay un Dios en los cielos que mira hacia abajo, mirando lo que hace el hombre con su palabra y su verdad. Yo puedo permitirme orar por ustedes cristianos, que también ustedes son rebeldes, no se crean. Ciudadanos que le piden al gobernante rectitud y ellos no son rectos. Que le piden al gobernante que no sea corrupto y usted tira la basura en el suelo. Coge el taxi que no debe ser en el lugar correcto, porque eso también para ustedes. Si queremos buenos gobernantes, tenemos que comenzar a comportar como buenos ciudadanos.
que respeten las reglas de esta ciudad y no apoyemos tanta corrupción y maldad. Tenemos que marcar la diferencia, si no esto se nos va a carcomer. ¿Para qué buscar al pervertido? ¿Para qué buscar al resentido? ¿Para qué buscar a aquel que no hace justicia? Busca a Dios con todo tu corazón y Él sostendrá tu gobierno. Él lo hará perdurar por siempre. Mi oración por ti es que votes a conciencia. No votes porque te conviene a ti. Vota porque le conviene al país, le conviene a la ciudad. Vota más allá de tus intereses. No seas egoísta, no seas individualista, no seas hedonista, no seas materialista, no seas ninguno de ellos, por favor. Vota a conciencia, no porque te pagaron para comprar el voto. Cuando usted vota por alguien que no cumple estos principios, por un abortista, esos movimientos progresistas o qué sé yo, por un abortista, o que el matrimonio no lo ve así, más vale que cada mañana se le lave las manos porque hay sangre de tantos abortos que hubo en la noche anterior. Que tus manos estén limpias para votar y tu corazón limpio para adorar a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la única manera en que podemos recibir su salvación es aceptándolo como el Señor de nuestras vidas. Si tú aún no has hecho de Jesús el Señor en tu corazón, te invitamos a realizar esta oración de fe. Oremos juntos. Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado y que necesito un Salvador. Perdona todos mis pecados y mis ofensas. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo te reconozco, Jesús, como el Señor y único Salvador de mi corazón. Gracias por perdonar todos mis pecados. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos que hayas sido muy bendecido con este poderoso mensaje basado en la palabra de Dios. Te invitamos a conectarte con nosotros una vez más aquí en Ríos de Vida. Nuevo cielo.